Estimados hermanos, me alegra saludarles por este medio y compartir con ustedes una reflexión basada en el Salmo 67, el cual comienza diciendo: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. El Salmo comienza invocando la misericordia de Dios. Y mis queridos hermanos y amigos, creo que lo primero que necesitamos hacer ante la gravedad de esa situación que vive el mundo por el problema del coronavirus, primero necesitamos pedir la misericordia de Dios. Los grandes hombres de Dios en la antigüedad, cuando atravesaban por aflicciones, cuando el mundo o cuando su pueblo atravesaba por desgracias, invocaban la misericordia de Dios. Hago referencia a algunos casos, por ejemplo. Daniel, cuando se encontró con aquella angustia de que no entendía la profecía, de que el tiempo de su estancia en Babilonia, su cautividad, podría prolongarse, él invocó la misericordia de Dios. David, cuando se encontraba también en angustia por aquel grave pecado que había cometido, invoca la misericordia de Dios. Ezequías también, cuando fue atacado por aquellos tres pueblos, de los amonitas, los del monte de Seir, él también invocó la misericordia de Dios, se humilló, oró al Señor, pidió perdón a fin de alcanzar la misericordia de Dios. Y también el profeta Jeremías nos dice: es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Y también el profeta Joel, en el capítulo 2 y versículo 17, exhorta al pueblo ante aquellas plagas que azotaron a Israel. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad. Siempre que viene una aflicción, que vienen plagas sobre el pueblo de Dios, los hombres de Dios, los dirigentes, han apelado a la misericordia de Dios a fin de recibir el perdón, a fin de ser sanados, a fin de que la tierra sea sanada, a fin de que ellos sean liberados. Y efectivamente, es la misericordia de Dios, es por la misericordia de Dios que nosotros podemos ser perdonados y transformados. La palabra misericordia viene del latín miserere, que significa compasión. También la palabra está implícita ahí, la palabra miser, que significa miserable o desdichado. Sentir compasión por el miserable, por el desdichado. Nosotros ahora somos miserables y desdichados al enfrentar esta pandemia. Pero la palabra misericordia incluye también el término cordis, que hace referencia al corazón, una compasión que brota del corazón por alguien que está en aflicción. Por lo tanto, al invocar la misericordia de Dios, estamos invocando compasión del Señor, que del corazón de nuestro Dios brote compasión hacia nosotros, y esto traerá varios resultados que quiero mostrarles en esta ocasión. A la reflexión le he llamado resultados de la misericordia de Dios. Cuando nosotros en humildad, en confesión y arrepentimiento, invocamos la misericordia de Dios, y cuando la misericordia de Dios se manifiesta en favor de nosotros,
nos trae en primer lugar el perdón de nuestros pecados. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Esta expresión, nos bendiga, tiene implícito el perdón de nuestros pecados. Porque cuando Dios tiene misericordia de nosotros, la primera bendición que nos da es la del perdón de nuestros pecados. En segundo lugar, la misericordia de Dios tiene en nosotros también un efecto transformador. Dice la siguiente expresión: haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Quiero decirles que estas expresiones son un recuerdo de la bendición sacerdotal que encontramos en Números capítulo 6, versículos 24 al 26, que presentan la bendición con la cual Aarón bendecía al pueblo de Israel. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti. Y este hecho, o esta petición de que el rostro de Jehová resplandezca sobre nosotros, se refiere a que la gloria de Dios, no precisamente un resplandor, sino la gloria de Dios, que es su carácter, se refleje en nosotros. Y hermanos, cuando nosotros, por la misericordia de Dios, somos perdonados, y cuando por la misericordia de Dios, su gloria, su rostro, su carácter resplandece sobre nosotros, entonces estamos siendo transformados para reflejar la gloria de Dios, que es su carácter, a todo el mundo. Y este es entonces un salmo misionero que comienza con la reconciliación del pueblo con su Dios. Por la misericordia de Dios somos perdonados y somos transformados, y quedamos entonces en condiciones de anunciar al mundo las maravillas de Dios. Estamos entonces en condiciones de convertirnos en bendición para todo el mundo. Y en ese tiempo de temor, de angustia, en ese tiempo de enfermedad y de pandemia, el pueblo adventista necesita convertirse en bendición para todas las naciones. Pero primero se requiere ser beneficiarios, ser objetos de la misericordia de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros, nos bendiga con su perdón y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Qué ocurrirá entonces? Dice el siguiente texto: para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Para que todo el mundo, para que todas las naciones conozcan el camino del Señor y la salvación del Señor por medio de su pueblo. Saben que el comentario bíblico adventista, al comentar este salmo, nos dice: todo el mundo debía recibir bendición por medio de su pueblo. Al conocer al Dios de Israel como Dios de todas las naciones, el mundo compartiría las bendiciones que Dios prodigaba a Israel. Este salmo es básicamente un salmo misionero y debiera ser considerado como precioso para la iglesia actual en su programa misionero mundial. Comentario bíblico adventista, página 797. Por lo tanto, mis hermanos, ese salmo nos invita a humillarnos ante el Señor para recibir su misericordia y su perdón y su transformación, y convertirnos en bendición para la gente, para que todo el mundo conozca los caminos del Señor, para que todo el mundo conozca la salvación del Señor.
Otro resultado será la alabanza a Dios por parte de todos los pueblos. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Esto es como un estribillo, como un refrán que se repite más adelante en el versículo 5. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Así que las bendiciones de la misericordia de Dios no se quedan en nosotros. En nosotros recibimos el perdón y la transformación, pero las bendiciones de la misericordia de Dios se extienden a todas las naciones. Que todas las naciones conozcan el camino del Señor, que todas las naciones conozcan la salvación del Señor, que todos los pueblos alaben a nuestro Dios. Y luego el versículo 4 agrega algo más. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. También la misericordia de Dios traerá alegría y gozo a las naciones. ¿Y cuánto necesitamos en el tiempo? Alegría y gozo para las naciones. Cuando hay tristeza, cuando hay enfermedad, cuando hay temor, cuando hay muerte, la misericordia de Dios, la cual debe ser invocada por el pueblo remanente, traerá alegría y gozo a todas las naciones. El temor se convertirá en gozo. La ansiedad y la enfermedad se convertirán en alegría cuando la misericordia de Dios se manifieste en favor de nosotros como su pueblo y se manifieste en favor del mundo entero. Y por último, el versículo 6 nos dice: la tierra dará su fruto, nos bendecirá el Dios nuestro. La tierra dará su fruto. No solamente el fruto natural de la tierra, diríamos el trigo, el maíz, el arroz, el garbanzo. La tierra dará su fruto cuando todas las naciones conozcan el camino de Jehová a través del testimonio de su pueblo. Habrá mucho fruto para gloria de Dios. Habrá muchas almas que vendrán a los pies de Cristo Jesús. Habrá muchas almas que serán redimidas al aceptar el mensaje y la salvación presentada por nosotros como pueblo de Dios. Así que, mis hermanos, todo inicia invocando la misericordia del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros, y al tener Dios misericordia de nosotros, al invocar esa misericordia, seremos perdonados, seremos transformados. Todas las naciones conocerán los caminos del Señor. Todos los pueblos conocerán la salvación del Señor. Los pueblos alabarán al Señor. Habrá gozo y alegría entre los pueblos y habrá mucho fruto para gloria del Señor. Quiere el Señor que en estos tiempos de enfermedad y de pandemia nosotros invoquemos la misericordia de Dios. Ten piedad de nosotros conforme a tus misericordias. Borra nuestros pecados, perdona nuestras transgresiones, y entonces recibiremos la bendición del perdón, la transformación de nuestras vidas, y los pueblos conocerán la salvación del Señor. Habrá alabanza, habrá gozo y habrá mucho fruto para gloria de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que todos gocemos de la misericordia de Dios que a todos nos alcanza.